Bienvenidos de nuevo a mi canal, ese rinconcito virtual donde nos sumergimos de cabeza en el torbellino de emociones, intrigas palaciegas y amores imposibles que nos llegan directamente desde el corazón de Turquía. Hoy agárrense fuerte porque tenemos un programa que promete ser una auténtica montaña rusa emocional. Prepárense para chismorreos jugosos, revelaciones impactantes y, como bien anticipa nuestro titular, alguna que otra explosión digna de fuegos artificiales. Hoy vamos a desentrañar los misterios que envuelven a esas parejas que nos roban el aliento en la pantalla, esas conexiones magnéticas que nos hacen suspirar con cada mirada, derramar lágrimas a mares con cada drama y, en algunos casos, hasta replantearnos si el amor verdadero existe. Vamos a analizar esas chispas incandescentes que a veces, con un poco de suerte, logran escapar del guión y encender la llama de un romance en la vida real. Y por supuesto, les voy a presentar una selección de series turcas absolutamente irresistibles, de esas que te secuestran del mundo real y te impiden levantarte del sofá hasta que veas el último segundo del último capítulo. Prepárense para maratones épicos. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordarles lo de siempre: si este tipo de contenido les hace vibrar el corazón, si disfrutan de mis recomendaciones cinéfilas, si les gustan los chismes bien condimentados y los análisis profundos de las series turcas que nos obsesionan, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita, esa pequeña joya digital, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. No querrán perderse ni una sola de mis exclusivas. Y ahora sí, con los motores encendidos y el chismógrafo en mano, vamos directo al grano. Hoy vamos a comenzar con una pareja que sin duda alguna ha acaparado los titulares de revistas y encendido las redes sociales como pocas: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química en la exitosísima serie Senkalkapm fue tan avasalladora, tan innegable, que trascendió la barrera de la ficción y se materializó en una relación de carne y hueso. Para los que aún no se han contagiado de la fiebre de Senkalkapm, les cuento que la serie es una comedia romántica de esas que te endulzan el alma. Nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un talento innato y unos sueños ambiciosos de estudiar en el extranjero que de repente se ven truncados por una serie de infortunios. Y por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un arquitecto brillante y exitoso, pero con un corazón de hielo y una personalidad, digamos, poco sociable. Un giro inesperado del destino, un acuerdo un tanto peculiar, los une. Eda se verá obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 largos meses a cambio de que él, ni corto ni perezoso, le pague la beca que tanto necesita para cumplir sus sueños. Y como ya se imaginarán los más románticos, lo que comienza como una simple farsa, una pantomima para engañar a la sociedad, termina transformándose en algo mucho más profundo, más complejo y, por supuesto, más apasionado. El guión clásico del enemies to lovers elevado a la máxima potencia. Senkalkapm es una pieza clave en este vídeo, porque demostró a la perfección cómo la química explosiva entre dos actores puede catapultar una serie al estrellato global. La tensión romántica que se respiraba en cada escena, los momentos cómicos que nos hacían soltar carcajadas a diestro y siniestro, y la evolución gradual de los personajes, desde la antipatía al amor incondicional, enamoraron a audiencias de todas partes del mundo. Pero lo más jugoso de todo, lo que realmente alimentó la llama de la expectación, fue que la relación entre Hande y Kerem fue un secreto a voces durante muchísimo tiempo. Las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, las fotos juntos fuera del set, los mensajes encriptados en redes sociales. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y finalmente, para alegría de sus fans, lo confirmaron. Estaban enamorados, locamente enamorados. Su relación, lamentablemente, no resistió el paso del tiempo y las presiones de la fama, pero mientras duró, nos regaló momentos preciosos, escenas dignas de un cuento de hadas y demostró que a veces, solo a veces, la magia de la ficción puede derribar muros y hacerse realidad en el mundo real. Pero agárrense porque aquí viene el bombazo: últimos rumores apuntan a un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Las redes sociales están que arden con fotos y vídeos que los muestran compartiendo tiempo juntos, y las teorías sobre una reconciliación amorosa no paran de surgir. ¿Será que el amor verdadero puede vencer todos los obstáculos? Estaremos atentos a cada movimiento. Y volviendo al tema que nos compete, ¿qué ha pasado con Hakan Sabank, el último novio conocido de Hande? Pues según las últimas informaciones, todo apunta a que ha sido borrado del mapa, al menos en lo que respecta a las fantasías y esperanzas de las fanáticas de la pareja Hande y Kerem.
La esperanza es lo último que se pierde. Ahora, vamos a cambiar de registro radicalmente y a sumergirnos en una historia mucho más oscura, más retorcida y llena de suspense. Les voy a hablar de Yerde, un thriller de acción que te mantendrá pegado al borde del asiento desde el primer minuto hasta el último. La serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en la infancia, víctimas de una conspiración familiar, y criados en entornos diametralmente opuestos. Sarp, impulsado por la sed de venganza, se convierte en un policía incorruptible, mientras que Umut, tras una serie de desventuras, es reclutado por una peligrosa organización mafiosa. El destino, caprichoso como siempre, los cruzará de nuevo, pero ambos desconocen la verdadera identidad del otro. Yerde es una pieza clave en este vídeo porque, aunque no se centra en una relación romántica principal al estilo Culebrón, la tensión constante y la lealtad inquebrantable entre los hermanos son el corazón palpitante de la historia. Los actores Atay Ulusoy y Aras Bulut Nemli ofrecen interpretaciones magistrales, transmitiendo con maestría la complejidad de sus personajes, sus dilemas morales y la angustia de estar atrapados en bandos opuestos, sin saber que en realidad son sangre de su sangre. La serie está plagada de giros inesperados que te dejarán boquiabierto, escenas de acción trepidantes que te cortarán la respiración y momentos de gran carga emocional que te tocarán la fibra sensible. Un dato curioso para los más cinéfilos es que Yerde está inspirada en la aclamada película The Departed de Martin Scorsese. Si te gustan las historias de infiltrados, las tramas de corrupción policial, la acción sin límites y el suspense que te mantiene en vilo, esta serie es absolutamente imprescindible en tu lista. Continuamos nuestro recorrido con otra serie que conquistó corazones en todo el mundo y que se convirtió en un auténtico fenómeno viral, Ask Laftan and Lamaz. Esta comedia romántica, ligera como una pluma y adictiva como el chocolate, nos presenta a Hayat Uzun, una joven de origen humilde que se ve obligada por las circunstancias familiares a encontrar un trabajo en la bulliciosa Estambul para evitar tener que regresar a su pequeño pueblo y enfrentarse a un futuro incierto. Por una serie de malentendidos y confusiones hilarantes, Hayat es confundida con otra persona y consigue un empleo en una importante empresa textil, donde conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre apuesto, rico hasta decir basta y bastante arrogante. Como ya se imaginarán los más románticos, la relación entre Hayat y Murat comienza con el pie izquierdo, con choques constantes y una guerra de personalidades en toda regla. Pero poco a poco, a pesar de los malentendidos, las diferencias sociales abismales y los prejuicios que los separan, surge una fuerte atracción entre ellos, una conexión irrefrenable que desafía todas las lógicas. La serie está repleta de momentos divertidos que te harán reír a mandíbula batiente, situaciones embarazosas que te harán taparte la cara de la vergüenza ajena y escenas románticas que te harán suspirar como una quinceañera. Los actores Hande Erçel y Burak Deniz tienen una química absolutamente increíble en pantalla, lo que hace que la historia sea aún más creíble, más cercana y, por supuesto, más adictiva. Ask Laftan and Lamaz es un ejemplo perfecto de cómo una buena química entre los protagonistas, combinada con una trama sencilla pero efectiva, puede convertir una comedia romántica en un éxito internacional. Un dato curioso para los más curiosos es que la serie fue un fenómeno de masas en países de Latinoamérica, donde Hande Erçel se convirtió en una verdadera estrella de la televisión. Ahora, cambiamos de tercio de nuevo y nos adentramos en el terreno del drama familiar con Anne. Esta serie, basada en un drama japonés que cosechó grandes éxitos, nos cuenta la historia de Zeynep Güneş, una joven profesora sustituta que descubre con horror que una de sus alumnas, la pequeña Melek, está siendo maltratada de forma sistemática por su madre biológica y su padrastro. Zeynep, profundamente conmovida por la terrible situación de la niña, decide tomar una drástica decisión: secuestrarla y huir con ella, convirtiéndose en su madre adoptiva. Anne es una serie conmovedora, emotiva hasta las lágrimas, que aborda temas tan delicados como el maltrato infantil, la maternidad, la adopción y la importancia fundamental de la familia, entendida como un lazo que va más allá de los vínculos de sangre. La actriz Can Sudere ofrece una interpretación magistral, transmitiendo con sutileza la fortaleza interior y la determinación inquebrantable de su personaje. La niña Berenjeka YLDZ también realiza un trabajo excepcional, conmoviendo al público con su inocencia, su vulnerabilidad y su capacidad de resiliencia. Anne es relevante para este vídeo porque demuestra cómo una historia poderosa, bien contada y con un mensaje de esperanza, puede trascender las fronteras culturales y llegar directamente al corazón de los espectadores. Un dato interesante es que la serie ha sido adaptada en varios países, incluyendo España,
donde se emitió con gran éxito bajo el título de Madre. Volviendo a las historias de amor que nos roban el sueño, pero esta vez con un toque más oscuro, más trágico y misterioso, les hablaré de Kara Sevda. Esta serie, que tuvo el honor de alzarse con un prestigioso premio Emmy Internacional, nos cuenta la historia de un amor imposible, un romance prohibido que desafía todas las convenciones sociales entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde con un futuro prometedor, y Nihan Sezin, una joven rica y privilegiada que vive en un mundo de lujos y opulencia. A pesar de amarse profundamente, sus vidas se ven separadas por las circunstancias, las presiones familiares y sobre todo por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso, ambicioso y obsesionado con Nihan. Kara Sevda es un drama romántico intenso, adictivo como pocos, que te mantendrá en tensión constante con el corazón en un puño, desde el principio hasta el final. Los actores Burak Özçivit y Neslihan Atagul tienen una química magnética en pantalla, transmitiendo con pasión y realismo el sufrimiento, la desesperación y la esperanza de su amor prohibido. La serie está repleta de giros inesperados que te dejarán sin aliento, secretos oscuros que saldrán a la luz en el momento menos esperado y momentos de gran carga emocional que te harán derramar ríos de lágrimas. Kara Sevda es relevante para este vídeo porque demuestra cómo una historia de amor trágica, un romance marcado por el destino y las adversidades, puede convertirse en un fenómeno global que trasciende fronteras y conecta con audiencias de todo el mundo. Un dato curioso es que la serie fue la primera producción turca en ganar un premio Emmy Internacional, lo que la consolidó como una de las series más importantes de la historia de la televisión turca. Y por último, pero no menos importante, les hablaré de Mucize Doktor. Esta serie, basada en la aclamada serie surcoreana Good Doctor, nos cuenta la inspiradora historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que lucha contra viento y marea por integrarse en un prestigioso hospital y demostrar su valía como médico, a pesar de los prejuicios y las dificultades que encuentra en su camino. Mucize Doktor es una serie inspiradora, conmovedora y llena de optimismo, que aborda temas tan importantes como la discapacidad, la inclusión social, la superación personal y la importancia de la empatía. El actor Tañer Olmez ofrece una interpretación brillante, magistral, transmitiendo con sensibilidad y realismo la inteligencia, la bondad, la vulnerabilidad y la determinación de su personaje. La serie está llena de momentos emotivos que te tocarán el corazón, situaciones desafiantes que pondrán a prueba la fortaleza de Ali Befa y personajes entrañables que te robarán una sonrisa. Mucize Doktor es relevante para este vídeo porque demuestra cómo una historia diferente, original y con un mensaje positivo puede conectar con el público, generar un impacto positivo en la sociedad y romper barreras en la representación de la discapacidad en la televisión. Un dato interesante es que la serie ha sido elogiada por numerosas organizaciones y expertos por su representación realista y respetuosa del autismo. Y bien, mis queridos adictos a las series turcas, llegamos al final de este apasionante recorrido por algunas de las series más adictivas, emocionantes y comentadas del momento. Hemos hablado de amor en todas sus formas, de pasión desbordada, de drama familiar, de intrigas palaciegas, de secretos oscuros y de historias de superación personal que nos inspiran a ser mejores personas. Hemos visto cómo la química entre los actores puede impulsar una serie al estrellato y cómo las historias poderosas pueden trascender las fronteras culturales y emocionar a audiencias de todo el mundo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otras series turcas me recomiendan para mis próximos vídeos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta bien grande, compártanlo con sus amigos, sus familiares y todos los amantes de las series turcas que conozcan y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.